es decir, la sumatoria de las ganancias de cada una de las categorías, obedece justamente a la característica general y global que tiene la ley de impuesto a las ganancias en cabeza de las personas humanas, dejando de lado, como les dije previamente, lo que son las rentas gravadas mediante la imposición cedular, que siempre tengan en cuenta el esquemita que les di la clase pasada, ¿se acuerdan la imposición cedular toda pintada de verde que daba al costado? O sea, la imposición cedular queda fuera del esquema de imposición global de ganancias. Ahora bien, para llegar a determinar el impuesto, o sea, el quantum de la obligación tributaria, al resultado neto de las 4 categorías les vamos a restar, en primer término, las deducciones generales, en segundo término, los quebrantos de ejercicios anteriores si hubiere, y en tercer término, las deducciones personales. Y ustedes me dirán, ¿es lo mismo que yo primero reste las deducciones personales de las generales? No, la técnica de liquidación es esta, y es este el orden que hay que seguir. Primero las deducciones generales, luego los quebrantos y luego las deducciones personales. Después de restar esas deducciones que prevé la ley, vamos a arribar a la ganancia neta sujeta a impuesto, que la ganancia sujeta a impuesto es la base imponible a la cual lo voy a llevar a la escala del artículo 94 para determinar la obligación tributaria, es decir, el impuesto determinado. Vamos a hacer un breve repaso teórico de las deducciones generales. Además de las deducciones consagradas en el principio general de deducibilidad del gasto, ¿sí? Que vimos en el artículo 83, que decía que un gasto era deducible en la medida que esté destinada a obtener, mantener o conservar la fuente generadora de ganancia agravada, hay otras deducciones que me permite la ley que si bien no son necesarias para obtener, mantener o conservar la ganancia agravada, el legislador admite su deducción por motivos de política fiscal. Estos gastos no van a estar vinculados a una categoría en específico y se deducen de la suma algebraica del resultado neto de las 4 categorías, es decir, se deducen acá, menos deducciones generales. Y se deducen por el criterio de lo percibido, ¿sí? Esto también es importante, por el criterio de lo percibido. ¿Dónde están las deducciones generales? En el artículo 85 y en el artículo 29. Acá tienen un breve resumen de lo que sería el artículo 85. Como les digo, súper resumido. Deducciones generales. La mayoría de las deducciones generales habrán visto con Ana en la teoría que tienen topes. Hay 2 que no tienen topes. Lo que son los aportes jubilatorios, es decir, los descuentos previsionales, ya sea a través del régimen de trabajadores autónomos o a través de lo que son las cajas profesionales, si el contribuyente es un profesional, por ejemplo, un contador que aporta jubilación a la caja de contadores, a la caja de ciencias económicas, en ese caso no tiene tope. Si pagó 100, va a deducir los 100. Si pagó 1000, va a deducir los 1000. Lo mismo con los descuentos obligatorios para aportes a obras sociales. Tampoco tienen tope. ¿Y quiénes son los únicos que tienen descuentos obligatorios para aportes a obras sociales? Los que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? O bueno, en el caso de jubilados, los jubilados que aportan a PAMI. Después tenemos los gastos de sepelio en el artículo 29, que tiene el tope de 996 pesos con 23, súper irrisorio. Este importe está desde el año 94, si no me equivoco. Los intereses de préstamo hipotecario destinados a casa habitación, con un tope de 20.000 pesos anuales, ¿sí? Ven acá que no hay un principio de vinculación con la renta agravada, ¿sí? O sea, una persona saca un préstamo hipotecario para comprarse una casa, la casa habitación, la casa donde vive, digamos. Esa casa no tiene vinculación con su renta agravada, porque es justamente su casa habitación. No obstante, el legislador, por motivo de política fiscal, admite su deducción, como una deducción general. Primas de seguro para caso de muerte, aportes a planes de seguro de retiro privado, ambos con un tope de 42.921,24. Ojo, se ven cosas viejas porque estos topes se fueron modificando. Hasta el año pasado era 24.000, el año anterior fue 18.
y también estuvo muchos años en 996,23. El 40% del importe que destina el contribuyente a alquiler de casa-habitación, con el tope del mínimo no imponible. El importe que pague por servicio doméstico, ¿sí? O sea, si tiene en su domicilio una trabajadora o un trabajador bajo el régimen de personal de casas particulares, lo que le pague de salario y las contribuciones patronales que le pague también van a ser deducibles como una deducción general. Ojo que esta deducción general no está en el artículo 85, sino que está prevista justamente en la ley 26.063, que es la ley de creación del régimen de personal de casas particulares. Digamos, se otorgó este beneficio para incentivar a los empleadores a poner en blanco a sus empleados o a sus empleadas domésticas, ¿sí? Así que bueno. Después, esta es una deducción general nueva, ¿sí? Los servicios y herramientas con fines educativos que tienen el tope del 40% del mínimo no imponible, es decir, un importe de 101.025. Cuota médico-asistencial, donaciones y 40% de honorarios médicos facturados tienen el tope del 5% de la ganancia neta, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Una vez que restamos las deducciones generales, se podrán computar, como vimos anteriormente, quebrantos de ejercicios anteriores si lo vieran, y las deducciones personales previstas en el artículo 30. Las deducciones personales son un importe fijo que establece el legislador y que año a año se van actualizando. ¿Por qué índices se actualizan? Por el índice RIPTE, ¿sí? Que es el mismo que actualiza los importes de la escala del artículo 94, ¿sí? Entonces, igualmente, para que sea válido o tenga vigencia, se publican mediante resolución general de AFIP. Pero bueno, los valores vigentes para el periodo fiscal 2022 son estos. Mínimo no imponible o ganancia no imponible, 252.564,84. Cargas de familia, tenemos un importe para cónyuge o conviviente, hijo o hijastro incapacitado para el trabajo, y los 3 tipos de deducciones especiales que ya vamos a ver cada uno de ellos cómo juegan. Luego de restar las deducciones personales del artículo 30, vamos a arribar, como les dije, a la ganancia neta sujeta a impuesto o base imponible, a la cual vamos a llevar a la escala del artículo 94 para determinar el impuesto determinado, ¿sí? Me dijo Ana que les habló un poco de los regímenes de pagos a cuenta. Acá se termina o sea, lo que me dé de impuesto determinado, ¿es lo que realmente va a terminar pagando el contribuyente o qué puede suceder? A ver si se acuerdan de lo que les comentó Ana en la clase pasada. El impuesto, reformulo la pregunta, ¿el impuesto determinado siempre va a ser igual a el impuesto a ingresar? Si tenés si hay algo que ya te retuvieron antes, lo tenés que restar a ese número. O sea, primero sacás el número total y después le restás lo que ya te retuvieron. Exactamente. O sea, lo que hay en nuestro país, a través de resoluciones generales de AFIP, son regímenes de retención y percepción que implican adelantos de impuesto. ¿Por qué? Justamente porque el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter anual, ¿sí? Entonces, vean el ejemplo que les dije antes. Nosotros ahora estamos liquidando el impuesto a las ganancias de las personas humanas del periodo fiscal 2022, que vence en junio del 2023, ¿sí? Entonces, justamente para adelantar el pago del impuesto, el fisco establece regímenes de retención y percepción para justamente que operen como un adelanto de impuesto. Ese adelanto de impuesto opera como un pago a cuenta y se va a restar del impuesto determinado que dé a pagar finalmente. Supónganse que el impuesto determinado dio 100, pero a la persona le hicieron retenciones durante el periodo fiscal 2022 por 50, entonces va a pagar la diferencia, es decir, 50, ¿sí? Y en un país como el nuestro, tiene efectos desde el punto de vista financiero por la inflación. O sea, nada más que por eso. En un mundo sin inflación, esto sería igual, pero con la inflación que hay, obviamente que a la FIP le conviene que
las personas adelanten impuestos a través de los regímenes retentivos que existen, ¿sí? Así que bueno, acá les voy a, después yo les